Si uno toma las religiones, ya sea el budismo, ya sea el islamismo, ya sea el cristianismo, las religiones animistas, como leyenda, te das cuenta de que esas leyendas nos hablan siempre de algo, o bien sea una reencarnación, o bien sea una vida más allá de esta vida, y ahí hay que buscar. Sinceramente, si tomáramos el reconocido mundialmente en torno a las experiencias cercanas a la muerte, que era el doctor Enrique Vila, y lo decía una persona que sabía, que había investigado, y yo he tenido libros manuscritos en mi mano, donde relataba cientos y cientos de experiencias de personas que habían estado en ese tránsito, en esa situación. Y lógicamente... Cronos, con José Antonio Colinet. Bienvenidos a otra historia, a otra entrega de este programa que esperemos esté convirtiéndose en el preferido de sus noches o días del fin de semana. Este Cronos en el cual hoy nos sentimos especialmente bien, especialmente a gusto. Le doy las gracias a los espectadores que han conseguido enternecer a mi jefe, porque hoy tenemos 4 o 5 cámaras, una cabeza caliente, una silla, un monitor delante donde me estoy viendo. O sea, hoy vamos a hablar de vida después de la muerte. Y yo ahora mismo creo que estoy muerto, que estoy en el paraíso, porque tenemos un nuevo plató, un nuevo fondo, un nuevo lugar donde poder hacer mejores trabajos para usted, mejores investigaciones para usted. Así que, jefe, gracias en nombre de los espectadores por haberme subido ese escalafón maravilloso en la empresa a este programa Cronos. Dicha esta broma y esta bienvenida a todos ustedes, le voy a dar la bienvenida a las 2 personas que van a compartir con nosotros. También, evidentemente, la mosca de la tele tenía que estar en el pack completo del nuevo lugar, del nuevo trabajo, que son 2 personas que han venido exclusivamente desde Cádiz a contarnos sus experiencias, su sabiduría sobre el tema que vamos a tratar en la tarde-noche de hoy, el vida después de la muerte. Uno de ellos, voy a empezar por juventud, es el amigo Javier Castro, que este libro que tengo aquí, que ahora mismo seguro uno de nuestros compañeros cámaras van aquí, este que tengo aquí al ladito, se llama El Ritual y es un proyecto que habla de eso, ahora nos lo explicará él, sobre vida después de la muerte. Ediciones Absalom es donde pueden encontrar este libro de nuestro amigo Javier Castro. Voy a seguir vendiendo libros porque para eso ellos lo han escrito y para eso ellos son los especialistas, y en este caso don Juan Casas Carbajo, también desde Cádiz, ha hecho una serie de investigaciones sobre vida después de la muerte en este Vivimos, Soñamos, pero no morimos, y de la muerte en general, como iremos indagando y como iremos indicando durante este trayecto del Cronos del día de hoy. Como digo, empezamos por el más joven, Javier. El Ritual, ahora hablamos de otros libros, no te preocupes que tienes también porque no paras de escribir. ¿Qué es el ritual realmente? En este libro, ¿qué vamos a encontrar cercano al tema que nos acucia, que es la vida después de la muerte? Bueno, sobre todo, buenas tardes a todos. Y bueno, el Ritual Proyecto UR21 es un libro completamente, yo creo que diferente a todo lo que se puede encontrar ahora mismo en el mercado literario. Por la sencilla razón de que está novelado, una parte de novela, pero dentro del libro los personajes juegan con el lector porque le van introduciendo en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Desde un punto de vista sobre todo científico, en ningún momento se toca el tema religioso, en esotérico, para nada, ¿no? Entonces por eso a mucha gente le está llegando. Es un libro que se tacha de ser muy humanista y se recoge un proyecto supuestamente real, realizado en Estados Unidos, y que llama muchísimo la atención porque hay un desenlace y una respuesta, ¿no? Y hay una respuesta en ese proyecto, y bueno, y el libro está teniendo bastante aceptación, sobre todo porque es uno de los poquitos, creo que único del mercado, que se moja dando una respuesta a la posibilidad de vida después de la muerte. Luego vamos a hablar de otros 2 libros, de otro tema, de otra índole, aunque también de historia, pero ahora, lógicamente, don Juan Casas, me gustaría que me explicara un poquito qué vamos a encontrar en Vivimos y Soñamos, pero no morimos, que es su libro. Pues precisamente eso, que vivimos, estamos en la Tierra, soñamos también, los sueños son importantes, pero no morimos, por la sencilla razón de que la muerte no existe. La muerte, según pienso yo, es un nombre que le hemos puesto al
paso de una situación a otra. Y no me baso en elucubraciones mías solamente, sino que parto de una base real, científica, de que si nosotros miramos los diccionarios, cualquier diccionario, y buscamos el término muerte, vemos que dicen cesación de la vida, absorción de la materia por la propia materia, es decir, destrucción total de un organismo. Y el organismo no se destruye. El organismo humano o animal, de cualquier animal, lo único que hace es transformarse. Se convierte en hueso, en polvo, o si se incinera, se convierte en ceniza. Pero eso es una transformación que, por otra parte, genera vida. Esa es la primera pregunta que quería plantearos a los dos. ¿Qué es la muerte? Pero bueno, más o menos me lo estás contando, Juan, me lo estás explicando. O sea, la muerte es algo que para ti no existe. No existe. Es una palabra simplemente. Es un nombre que le hemos puesto al paso de una situación a otra, que se debería llamar tránsito. En lugar de muerte, en realidad es un tránsito. Y cosa curiosa, que la primera vez que se me ocurrió a mí demostrar en un libro, en este concretamente, que la muerte no que ha existe. señalado es Facilosofía, una historia práctica de la filosofía, que es que es otro de los libros tuyos. Pues que la muerte no existía, me dio la idea una de las leyes de la dialéctica marxista. Yo creo que los marxistas, si alguno está escuchando esto, no se lo cree, pero hay una ley que la llaman la ley de la contradicción o de la negación, que dice que todo lo que empieza termina, que no puede durar siempre, pero que la vida engendra muerte y la muerte engendra vida. O sea que me puedo quedar tranquilo si me atropella un coche, que morirme no me muero. No, no te mueres, No me muero. pasas a otra situación distinta, ¿eh? Eso es seguro, ¿eh? Lo que pasa es que no sabemos dónde es, pero que de esas cosas también trataremos lo veo muy optimista, ahora después. Yo personalmente lo veo muy optimista. Javier, para ti la muerte existe, ¿qué es la muerte? En principio, bueno, la muerte como tal, como tal existe. Quiere decir, la muerte material como la conocemos, ¿no? El ser humano sigue un proceso, nace, muere, se reproduce y finalmente muere. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, destacando a Wendayer, es uno de los mejores psicólogos del mundo, con autores de obras tan importantes como Tus zonas erróneas, y uno de los más vendidos a nivel mundial, que él comentaba que... se reproduce más que muere. Sí. Y él comentaba que los seres humanos no somos seres humanos porque vivimos una experiencia espiritual, sino al contrario, somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana. Es decir, somos energía, Lavoisier, lo que ha comentado Juan, explicó el tema de la energía, no se crea ni se produce, solo se transforma, y somos energía. Esos 21 gramos que se pierden, que los médicos aún se están preguntando qué ocurre cuando una persona fallece, y se ha comprobado por diversos estudios a nivel científico, del último derivado en 2004 de un equipo sueco. Pero voy a hacerle una aclaración, perdonadme, a los espectadores, que hemos dicho muy rápidamente lo de los 21 gramos. Está comprobado científicamente que cuando una persona muere, a todo el mundo después de un pesaje le faltan 21 gramos, desaparecen cuando muere 21 gramos. Y eso se comprobó, además científicamente. Y de hecho, la muerte se puede decir que hasta hace muy poquito, los médicos decían, una persona está muerta cuando no tiene latidos del corazón. Ahora se ha vuelto a revisar el tema y es cuando fallece el cerebro, cuando hay muerte cerebral, es cuando finalmente no hay nada de vida, es cuando ocurre. Sin embargo, ya cada vez hay muchos más médicos y científicos que se están atreviendo a hablar de cosas que están ocurriendo dentro de quirófanos, dentro de hospitales, que es lo que llama la atención, poderosamente la atención, y que eso no se ha contado, y que sí da una cierta predisposición a pensar que sí que hay algo más. Vale, vamos a intentar explicar un poco eso de los 21 gramos, a mí me ha gustado. ¿Existe una explicación científica a los 21 gramos o estamos hablando de que el alma pesa 21 gramos, por ejemplo? Dicen que esos 21 gramos es del alma, pero yo no pienso que sea del alma. Pienso que sea de que, no sé, al fallecer la persona, al salir el alma del cuerpo, porque lo que en realidad se produce es una salida del alma del cuerpo. Aclaro el término de alma. Alma viene de ánima, que significa principio de vida.
Eso es lo que significa alma. Y lo que da vida, lo que es principio de la vida, por definición no puede morir. Entonces, el alma, cuando el cuerpo no le sirve, la abandona. Una de las investigadoras más famosas sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, comparaba a este proceso, digamos, de, vamos a llamarlo muerte y salida del alma, a la salida de la crisálida del capullo, de seda. O sea, por entender, como Cuando hay una mariposa en nuestro interior que nos da vida, cuando morimos esa mariposa sale de cuando el capullo no le sirve, la mariposa sale. Bien, pues Descartes decía también que el hombre es un espíritu acoplado a un cuerpo. Y cuando ese cuerpo le falla, el espíritu se va. Y distinguía entre espíritu y materia. Y lo distinguía de una forma muy sencilla. El espíritu, en la materia se puede partir, se puede cortar, se puede dividir. Hay muchas personas que le falta un brazo, dos piernas, incluso los dos brazos y las dos piernas. Hace pocos años había un chaval en Cádiz que le faltaban los dos brazos y las dos piernas, pero sin embargo su espíritu estaba entero. Yo conozco a un chaval de mi pueblo, estaba yo hace pocos días, y lo comentaban, un chavalito que yo conocí desde que nació, no lo he vuelto a ver, pero sé quién es, que acababa de, que estudió medicina y acababa de sacar el MIR con el número 1, me parece. Bueno, pues ese chaval nació sin piernas. Y sin embargo su espíritu está completo. Hay una diferencia entre espíritu y materia. Ese caso, Javier, sí. Ese caso de personas que son minusválidas en el sentido físico, ¿el alma tiene todos sus atributos? Es una tontería a lo mejor lo que estoy preguntando. No. ¿El alma tiene todos los atributos cuando, perdón, esta persona pase a otra dimensión, otra vida, si existe? Rotundamente no te puedo contestar, pero sí te voy a contestar con datos. Elizabeth Kubler-Ross, como hablaron, que es la madre de la tanatología, es esta médico suiza que pues generó en su tiempo más de 20.000 casos de experiencias cercanas a la muerte, enfermos que ella atendía en sus últimas horas, ¿no? En sus últimas horas de vida, porque ella atendía a ese tipo de enfermos. Dentro de esos casos hay niños, mujeres, hombres, ancianos, pero sobre todo los que más llaman la atención son casos de personas invidentes, de personas a los que les faltan miembros, etcétera, ¿no? Personas que llegaban a expresar cómo se habían visto a través de, hablaremos luego de la experiencia cercana a la muerte, de lo que las fases, ¿no? Y demás. Y me imagino que por ahí vas. Hay un caso muy, muy importante en el cual se afianzan muchos investigadores para demostrar que puede ser verídico ese viaje en el túnel hacia el más allá, que es la experiencia de una persona en concreto que dijo todo lo que veía desde arriba, desde donde estuviera. Sí, ahora hablaremos si quiere de ese caso. Y lo especial es que era invidente, era ciego. Y había visto perfectamente todo. Bueno, es la primera vez en su vida que había visto algo. Claro, sí, no, de ese hay datos ya constatados, bastante. El concreto, uno que te comento, le ocurrió al doctor Michael Seaborn, es uno de los mejores neurocirujanos que existen en el mundo, de la Universidad de Virginia, con Pamela Reynolds, una chica de 36 años a la que se le diagnosticó aneurisma. Todo lo que estoy hablando, eso quiero que quede muy importante, sí, es que posiblemente puedes ir a YouTube o verlo, porque además ha sido seguido el caso por la NBC y por varias cadenas norteamericanas. Esta chica entra en quirófano, al tener un aneurisma cerebral que solamente era operable solamente con un porcentaje de un 9 o un 10% de posibilidad de salvarse. Michael Seaborn acepta el reto y opera a esta chica. Esta mujer la atienden en la mesa de quirófano y a ella le paralizan totalmente el corazón, porque durante esa intervención, que duró más, me parece que fueron unas 12 horas, esta chica estaba completamente muerta, o sea, porque dejan el cuerpo totalmente muerto, son sin constantes vitales, operan el cerebro, tocan y luego despiertan a esa persona. Esta chica fue capaz, ya entrando anestesiada en quirófano, fue capaz luego de escribir
personas que habían entrado, tipo y modelo de material quirúrgico con el que había sido intervenida, y bueno, dejó totalmente frío o gélido a aquellas personas que estuvieron en el equipo de Michael Seaborn. De hecho, Michael Seaborn hoy día es uno de los que abanderan uno de los proyectos más importantes a nivel de experiencias cercanas a la muerte. Un médico que no creía en absoluto para nada, pero en ese tipo de cosas, pero que viendo el caso de esta chica ha sido totalmente tremendo. No se ha encontrado, él comenta, que fue tal el impacto de hablar con ella y decir, bueno, pero es que ha entrado esta persona, has operado con un instrumento que has metido aquí, y ella vio perfectamente... Sobre todo estaba muerta, o sea, exactamente, estaba clínicamente o sea, muerta. Exactamente, porque todos sus miembros están paralizados porque esa operación solo se puede hacer de esa manera, ¿no? Y eso llama muchísimo la atención. ¿Cómo rebatimos filosóficamente esta explicación científica? No, todo con todo de rebatir. Estoy totalmente de acuerdo, porque la pregunta que tú le formulaste de que si se mantenía las facultades, hay muchísimos casos de personas que han estado, personas que eran ciegas, o personas que les faltaba un brazo, personas que les faltaba una pierna, que cuando han tenido una experiencia cercana a la muerte se han visto que veían, que tenían el brazo y que tenían la pierna. Cuando han sido reanimadas y han vuelto a su cuerpo, la vista le faltaba, el brazo le faltaba y las piernas le faltaban. Es decir, que cuando salimos del cuerpo estamos enteros. Por otra parte, Santo Tomás de Aquino decía que había facultades del cuerpo y facultades del alma. Facultades del cuerpo que se mueren o que se pierden cuando el cuerpo fallece, como son la vista, el oído, las sensaciones. Pero sin embargo hay otras facultades que no se pierden, como es el amor, como es la voluntad. Esas son facultades del alma. Esa, aunque a una persona le falten los brazos, le falten las piernas, esté sorda, esté muda, esté ciega, esa puede sentir, amar, odiar, perdonar, tener voluntad, todo lo que quiera. Es decir, que hay una distinción clara entre lo que es el cuerpo material y lo que es la parte espiritual, vamos a llamarla alma, mente, espíritu, como queramos. Algo que nosotros tenemos material, distinto. El profesor Fernando Savater, que no es nada sospechoso de religiosidad, dice en un librito muy bonito que se llama El valor de elegir, que la diferencia cuantitativa que hay entre el ser humano y un gorila, por ejemplo, no llega al 5%. Y es más, que la diferencia cuantitativa entre un gusano y otro animal cualquiera no llega al 25%. Eso es donde y sin embargo, eso nos lleva a que no hay diferencia cuantitativa, digamos significativa, pero sí hay una diferencia cualitativa muy grande. Porque nosotros pensamos, nosotros hablamos, nosotros hemos inventado un lenguaje. Nosotros hacemos las cosas de distintas formas que los animales siempre hacen las cosas igual. En Holanda en un museo de Holanda hay un panal de abejas, un trozo de ámbar que tiene dentro un panal de abejas, que las celdas son exactamente iguales que las que hacen ahora las abejas que viven con nosotros. Vale. Es un poco filosófico, es decir, vamos a todos los seres vivos, no humanos, todos los seres vivos nos diferenciamos en poquito, todos morimos, todos tenemos un tránsito, por utilizar tu palabra, que más o menos es equitativo, y eso quizás nos lleve, para ir cerrando este primer bloque, a que todos los seres vivos tienen un alma que puede hacer ese tránsito hacia otro lugar. Todos los seres vivos tienen un alma, porque si no tuvieran alma no serían vivos. Vale. Javier, ¿todos los seres vivos tienen alma o solo los humanos y los que tienen raciocinio son capaces de claro, saber lo que es un alma? ¿No? Claro, no se podría, hombre, la verdad es que decir eso categóricamente no se puede saber. Por ejemplo, hay una religión africana, los animalistas, ¿no? Y que ellos consideran que todo en este mundo, hasta una piedra, tiene su espíritu, ¿no? Y bueno, y eso la verdad es que la verdad absoluta va a ser, hasta que no lleguemos a ese tránsito no lo vamos a descubrir, ¿no? No, pero vamos a ver, yo eso que he dicho de que todos los seres vivos por ser vivos tienen alma, no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. Sí, ¿no? Aristóteles distinguía entre alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Vale, ya hemos hablado del alma, ya hemos hablado de los seres vivos, de los seres humanos. En el segundo bloque
Increíblemente, ya hemos pasado 20 minutos charlando. En el segundo bloque vamos a centrarnos en la vida después de la muerte, en si ese alma recorre un tránsito hacia otro lugar, llámale cielo, paraíso, otra dimensión. Eso es lo que vamos a ver o vamos a intentar indagar con ustedes en nuestro Cronos en la segunda parte, que espero sigan ustedes con nosotros disfrutándolo. Hasta ahora. En cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, está claro que como gente como el doctor Vila, por ejemplo, ¿no?, que prácticamente estuvo toda su vida investigando este fenómeno, llegaron a la conclusión como científico que era que realmente algo más había una vez se pasaba ese telón que hay entre la vida y la muerte. Desde mi punto de vista, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho buscar en la leyenda y en el mito. He pensado que ahí hay bases que nos pueden demostrar que realmente hay algo, precisamente eso, ¿no?, algo real, algo cierto. Por lo tanto, si uno toma las religiones, ya sea el budismo, ya sea el islamismo, ya sea el cristianismo, las religiones animistas, como leyenda, te das cuenta de que esas leyendas nos hablan siempre de algo, o bien sea una reencarnación, o bien sea una vida más allá de esta vida, y ahí hay que buscar. Sinceramente, si tomáramos el símil, ¿no?, de nuestro siglo XXI, nuestro avanzado siglo XXI, como un momento en el que uno tiene un ordenador, hay un disco duro que se llena y lo cambia, pues el hombre llega por edad natural, edad de muerte, 80, 90 años, el disco duro está completo, el hombre es más sabio que nunca y sinceramente me cuesta creer que en ese instante, cuando el hombre es más sabio, cuando ha llegado al culmen de su conocimiento, todo eso se pierda. Entiendo que debe de haber algo más allá de las religiones que evidentemente están pues hechas pues para que el hombre consuma ese opio y no piense más allá de lo que realmente debería pensar y que sí se pensaba en el pasado. Cronos, con José Antonio Colinet. Bueno, yo recuerdo entrañables momentos con un querido amigo que ya no está entre nosotros, que era el doctor Enrique Vila. Y muchas veces, mientras él sostenía su puro en su mano y yo estaba sentado en una silla tomándome un café caliente, me decía: Pedro, después de la muerte hay algo. No sé cómo explicarlo, pero hay algo. Y yo creo que algo de eso debe de haber. Ya lo decía este gran entendido, yo creo que reconocido mundialmente en torno a las experiencias cercanas a la muerte, que era el doctor Enrique Vila. Y lo decía una persona que sabía, que había investigado. Y yo he tenido libros manuscritos en mi mano, donde relataba cientos y cientos de experiencias de personas que habían estado en ese tránsito, en esa situación. Y lógicamente, cuando una persona como el doctor Enrique Vila tenía claro todo esto, ¿quién soy yo para quitarle esa autoridad? Al fin y al cabo, aportar mi grano de arena personal, muy personal, en que si existe una transmigración del alma, realmente debería de verse en el momento del óbito. Quizá, dicho así, pudiera sonar a poco científico, pero es lo que hay. Y como a mí me gusta decir, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pues ya estamos aquí de nuevo tras esta pausa publicitaria, aunque yo parezco el hombre publicidad ahora mismo, porque todo esto que tengo delante son libros de nuestros invitados en el día de hoy en esta tertulia, o en esta investigación de vida después de la muerte. En este caso, aparte del ritual, el libro por el cual Javier Castro nos está hablando, porque es un especialista en este tema, son estos dos que acaban de ver. Es un hombre muy, muy de moda, Los Diablos del Mar, la Odisea de la Burla Negra. De la Burla Negra. Ese fue el año anterior y ahora tiene El Desafío del Destino, porque también te gusta hablar de piratas, ¿no? Y los piratas sí que les daba igual la muerte, ¿eh? Sí, a eso le daba igual. Eso, o sea, pues se jugaba en la vida todos los días, ¿no? Pero estos son piratas nuestros, piratas de aquí, Sí, ¿no? sí, el de Los Diablos del Mar, la historia del último pirata español, de Benito de Soto, y el Pontevedrés, y El Desafío del Destino es una novela más ambientada en el Cádiz de 1800, también toca Sevilla del 1800, es una novela ambientada en la fiebre amarilla que asoló esa parte. Ese pirata gallego, hay una serie en televisión ahora mismo que son piratas, se llama Piratas, y está precisamente basada en los piratas gallegos. Y tú tenías el libro antes que esa serie, ¿eh? Sí, sí, bastante tiempo antes. Que quede claro que quién ha copiado a quién. Y nuestro amigo Juan Casas pues tiene Facilosofía, una historia práctica de la filosofía, que ya vimos en la primera parte que la filosofía te pierde, ¿no? Te gusta, te encanta, ¿no? Y tenemos este también, el de Vivimos y soñamos, pero no morimos. Efectivamente. Bueno, pues presentado, estos libros, que le he quitado yo a Pepe Hormigo
que está hoy de realizador, junto al señor Jorge Jiménez, que lo tenemos de cámara, el señor Alejandro, el señor Fernando, a Estefanía y a Tania en producción, a Carmen Sánchez en maquillaje, a Carlos, que lo tenemos también arriba en mesa. Hoy estoy que me salgo. Hoy tengo un equipo de 7 o 8 personas para este programa, de verdad. Venir más veces de Cádiz. Sí, sí. Venir más veces. Que no lo llame. Sí. Cuando quiera Jesús, que vengamos. Sí. Bueno, vamos directamente. Jesús no es Jesucristo en este caso. Jesús es el jefe. Más o menos. Sí, es buena la aclaración. Bueno, Javier oportuna. Y Juan. Vamos, que yo creo que el espectador hemos hecho en la primera parte un compendio de filosofía de lo que es el alma, de esos 21 gramos que desaparecen del cuerpo cuando estamos muertos. Hemos hablado de alguna experiencia de personas que tienen alguna minusvalía física, ciegos, personas que no tienen atributos físicos y que han podido sentir esos atributos o han podido contar lo que han visto en un quirófano, aun siendo ciegas o ciegos, ¿no? Existen pruebas, por lo menos en esas confesiones o declaraciones de personas en los quirófanos, de que de verdad hay una vida después de la muerte, Javier. Vamos a ver, eso es muy importante, y explico. Desde hace un tiempo para acá, el precursor de todo esto fue Raymond Moody en 1975, que publica su libro Vida después de la vida. Fue el primer médico que se atrevió a explicar las cosas que verdaderamente estaban pasando, ¿no?, dentro de los hospitales y demás. A raíz de ahí, y cada vez que hay este tipo de programas y que se habla abiertamente de estos temas, a la gente le va dando cada vez menos miedo de hablarlo. Y me explico, y entonces cada vez encuentras más médicos que se atreven, más gente especializada sobre todo las ramas sanitarias, que es los que más cercanos están a este tipo de casos, que se están atreviendo a hablarlo. El escribir este libro, el escribir el ritual, me ha dado también la oportunidad de conectar con mucha gente. Y no te voy a decir 1 ni 2 ni 10, ni te digo 100 o más, que han venido a verme a la librería donde trabajo y abiertamente me han estado explicando casos que le han ocurrido. Ya a título personal, yo te voy a hablar ahora de un tema, una puntualización. En el programa Redes de Eduard Punset, hace muy poquito entrevistaron a Bruce Hood, que es uno de los sociólogos y psicólogos ingleses más prestigiosos del mundo también, que comenta en uno de sus libros, que está a punto de traducirse al castellano, que en más del 95%, no estamos hablando ni del 1, del 2 ni del 10, estamos hablando del 95% de las personas, en algún momento de su vida han experimentado cómo son observados por alguien en una habitación, donde no había aparentemente nadie, donde se han dado la vuelta, o sea, eso repercute al mismo tiempo en la misma entrevista, comentando lo que su padre, neurólogo, después del fallecimiento del padre de Bruce Hood, me estoy refiriendo, fallece su madre y el padre, siendo neurólogo, se levanta un día de la cama y ve a los pies de la cama, es capaz de ver a la madre sentada, y como él mantiene una conversación, estamos hablando de una persona que tiene estudio, una persona que era totalmente preparada y una persona como Bruce Hood que se está arriesgando su categoría en una cosa de estas, y en un programa como Redes de Eduard Punset. O sea, eso ya quiere decir que esta temática de las experiencias cercanas a la muerte ya es una cosa que está tocando la fibra sensible de la ciencia y que cada vez está ganando más espacio y más prestigio. Juan, ¿nos lo creemos? ¿Nos creemos que hay una vida después de la muerte, que hay otro lugar donde llegar después de ese tránsito? Por supuesto que sí. Y no solamente, hombre, las experiencias cercanas a la muerte son, digamos, un consuelo o una constatación de que estas personas han visto algo. Y se podría pensar, al principio de la aparición del libro de Raymond Moody, que por cierto, cuando lo escribió, las primeras experiencias que a él le surgieron, pues era profesor de filosofía, todavía no era médico, después se hizo médico psiquiatra, pero en una clase pues contó una experiencia que el doctor Ricky le había comentado, y entonces un alumno pues contó una experiencia que había tenido su hermana o su abuela, y así ya recopiló. Con independencia, al principio, claro, se dudaba de si esto sería verdad o no sería verdad, pero ya como ha dicho Javier, hay muchos médicos que han estado investigando y muchas personas que se atreven ya a decir que han tenido una experiencia cercana a la muerte.
Y yo en este libro cuento el caso de una compañera mía del instituto, que cuando tenía 6 años, la llevaron al hospital, pues estaba enferma, y de buenas a primeras se vio en lo alto de la habitación y a sus padres que estaban en una habitación, en la sala de espera, llorando. Y ella decía, ¿y por qué llorarán mis padres con a gusto yo estoy? Vio todo lo que le hacían los médicos. Cuando ya consiguieron reanimarla, el médico fue a ponerle una cánula en la nariz y le preguntó a ella que por qué, que si otra vez le iba a poner eso. Y dice, ¿y tú por qué sabes que yo le he puesto esto? Y le contó con pelo y señales. Estamos hablando de una niña de 6 años, una niña de pura e inocente. O sea, una no. niña de 6 años, que tiene nombre y apellido y que vive en Cádiz. Ahora ya tiene más edad. Este me lo contó a mí, siendo una compañera mía del instituto. ¿Qué es el túnel? El túnel del que hablan todas las personas que tienen esa experiencia cercana a la muerte. Todos ven un túnel, sí, todos van hacia una luz. Sí, ¿Qué puede ser ese túnel, Javier? Vamos a ver, en principio la experiencia cercana a la muerte podemos definirla como una sucesión de etapas que ocurren desde el momento en el que la persona pierde el conocimiento para morir, ¿no? Algunos médicos constatan que se produce a través de las últimas energías cerebral y células cerebrales, pues se empieza a producir eso. Luego se ha constatado de que no, de que en principio el túnel es una de las fases más importantes, o por lo menos de las fases más características que podemos en televisión y demás, porque se ha repetido a lo largo de la historia. De hecho, sociólogos como Alan Kelleher, el australiano, en uno de sus estudios también relativos a varias culturas, analizando la cultura china, la cultura hindú, etcétera, viendo experiencias cercanas a la muerte, el túnel y la luz eran dos etapas que ellos coincidían, ¿no? Luego llegaba a la parte de cruzar la luz, y sí que ahí se disociaban, podemos decir, las teorías de unos y otros, ¿no? Hay uno que decía que veían sus antepasados, otros podían ver lo que era el paraíso, ya depende un poquito del tema, pero casi siempre coincidían el túnel y la luz. Son dos etapas, ya digo, muy precisas de las experiencias. Esto me hace perdonar, porque yo creo que el espectador también está ahora mismo como yo, planteándose, vale, yo llego al túnel y muchas de las experiencias después de pasar ese túnel te hablan de que está ese familiar esperándolo en muchos casos, ¿no? Ven a ese familiar. Sí. Claro, si esto fuera real o estamos científicamente, entre comillas, viendo que es muy posible que sea real, estamos dándole credibilidad a otro mundo paralelo, a otra dimensión, a un lugar donde siguen viviendo nuestros antepasados, ¿no? Es que, vamos a ver, ahí entramos en un punto bastante curioso y ya voy a lanzarme ya al vacío totalmente, sin paracaídas. No sabemos si lo que estamos viviendo ahora mismo es real. O sea, estamos hablando de un Matrix, ¿no? No exactamente un Matrix. Vamos a ver, nosotros tenemos la capacidad de que podemos ver tres dimensiones. En principio la altura, la anchura, la profundidad y el tiempo, ¿no? Actualmente en laboratorios científicos se ha ya constatado que existen más de 11 dimensiones, 7 más que no conocemos. 7 dimensiones más que no conocemos. Dimensiones físicas, dimensiones que escapan a nuestros sentidos, escapan totalmente a nuestros sentidos. Es más, Paul Davies, también otro científico, en el año 2009, yo siempre estoy siempre remitiéndome a ellos porque son las personas que dirigen el mundo de la ciencia actualmente. Paul Davies en el 2009, en una aula completamente llena de estudiantes, comenta, estamos viviendo en una biosfera en la sombra, es decir, podemos estar viviendo, porque tenemos una limitación de nuestros sentidos, en esto hablado aquí en el ritual, una limitación de nuestros sentidos, y sin embargo el ancho de la banda electromagnética es mucho más grande. Nosotros solo vemos una parte de la luz, sin embargo hay muchísimo más, ¿vale? Un perro, un gato tiene más capacidad que nosotros para poder ver, oír cosas que nosotros no podemos percibir. Si ahora mismo entre nosotros alguien se moviera por ondas, por ejemplo, infrarrojas, sería imposible de localizar y la tenemos aquí, pero no podemos verla, pero no quiere decir que no esté. Vale, para que nuestros espectadores entiendan la parte científica, más o menos, ¿no? Esa dimensión puede estar aquí, con lo cual tendría sentido ese tránsito del que habla Juan, de que realmente no se van, sino que siguen. Pueden estar aquí o pueden estar en otro sitio que vuelven. Exactamente. O sea, que el universo es muy grande.
Tú le preguntaste a Javi qué era el túnel. Él te ha contestado correctamente, pero yo te digo, el túnel es una puerta de entrada de un sitio a otro. Normalmente es un túnel. El 90% o el 80% de las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte han visto el túnel. Pero otras han cruzado un puente, o se han encontrado con un río, o se han encontrado con 4 abismos, un abismo. Y hay un cuadro del siglo XV de un pintor que se llamaba El Bosco, que presenta precisamente la ascensión al paraíso celeste, que trata precisamente del túnel. Se ve el túnel, la experiencia que narran estas personas que han visto el túnel está en un cuadro del siglo XV de un pintor, El Bosco, en el Museo de Venecia. Es que han escuchado ruido porque estaba buscando este libro, perdón, que es importante, porque hemos hablado de muchos investigadores americanos, pero aquí en Sevilla, en Andalucía, hemos tenido uno de los grandes, que es don Enrique Vila, y tenemos este libro, Yo vi la luz, en Asalón Ediciones, que lógicamente no podíamos olvidarnos de uno de los grandes investigadores que es nuestro, es andaluz. No, de hecho, para el tema del ritual, cuando estaba investigando y teniendo todo eso, me topé con el estudio de Enrique Vila, ¿no? Y entonces he tenido la suerte de conocer a su mujer. Él no ha tenido la suerte de poder conocerlo, desgraciadamente. Pero, vamos, el estudio de él de más de 25 años recogiendo experiencias cercanas a la muerte, viajando por toda España para recoger esos testimonios, pues y además con todo detalle. La verdad es que es alucinante, sí. Y yo también quería decir, abundando en lo que decía Javi de la parte científica, partiendo de la base de que estas cosas la ciencia experimental no las puede demostrar, porque si hablamos del alma, el alma ni pesa, ni la podemos tocar. Ni... O 21 gramos. Bueno, 21 gramos. Hay una página que se llama Hay Más Vida, yahoo.es. Si alguna persona se quiere meter en ella, ahí encontrará datos científicos de todos estos temas que estamos hablando. Hay Más Vida, ¿no? Se llama Hay Más Vida. Vale. Yahoo.es. Yo me metí en ella. Yo creo que usted de informática poco, Juan. ¿Por qué? Porque yahoo.es es raro. ¿Será Hay Más Vida? Hay Más Vida @yahoo.es. Bueno, es un correo. No, bueno, la página se llama Hay Más Vida. Vale, Hay Más Vida. Con que pongan en Google Hay Más Vida, yo en creo que Google Hay Más Vida, a mí me salió. Entonces, ahí dicen, hay una institución, un instituto o algo que se llama IANS, no sé qué querrán decir esas siglas, porque yo de inglés no tengo una idea. La Asociación Internacional es que está en inglés. International Association Near Experience. Que hay ya una sucursal o una filial en España que dicen que han demostrado la existencia de vida después de la muerte. Dicen que lo han demostrado científicamente. Vale, y entonces la religión, ¿qué dice de esto? O sea, porque si los científicos están asegurando casi, entre comillas. Todavía no. Ahí quiero parar un inciso brevemente. Ahora mismo, mientras estamos nosotros hablando aquí, y desde hace ya 4 años se está experimentando el proyecto AWARE, que es el proyecto Awareness During Resuscitation, significa consciente después de la resucitación, que lo lleva Sam Parnia, es uno también de los neurólogos de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Y bueno, está en colaboración con hospitales, los mayores hospitales de Estados Unidos, Europa y Gran Bretaña. Y mientras nosotros, como ya digo, estamos aquí, se está llevando a cabo un estudio real, preciso, sobre las personas generalmente que son las que sufren los infartos de miocardio, son generalmente las personas que más se ha demostrado que tienen estas experiencias cercanas a la muerte, son las que más influyen, aunque no tienen nada que ver. También los que padecen un accidente de tráfico pueden llegar a ver el túnel como una revisión de luz. Tengo que hacer el inciso, porque si no, yo creo que los espectadores van a decir, tú estás solamente dando una versión objetiva. Yo tengo esa duda, y hemos hablado de muchos neurólogos que están metidos en estas investigaciones. ¿No puede ser una fase neuronal del cuerpo, del cerebro, que te haga ver todo eso y que simplemente sea algo neurológico, algo que tu cerebro tiene ahí, por esa energía, por ese dolor, por ese momento, la endorfina, yo qué sé,
hace que el cerebro vea esas cosas, incluso haga que sus ojos puedan ver, y que sea algo cerebral. Eso es lo que se pensaba, eso es lo que se pensó al principio de las publicaciones primeras de la experiencia cercana a la muerte. Pero el caso que yo he contado, por ejemplo, de la niña de 6 años, ahí, sí, ella no tiene maldad, pero su cerebro su ha podido actuar así, ¿no? Y los accidentes. Y el señor que te toma un accidente y que no ha tomado ninguna medicina, que va por la carretera y se mata, y sale de su cuerpo, que hay casos de eso. Y el señor que estaba en la consulta del doctor Ralph y allí mismo le dio un infarto, que no había tomado todavía ninguna medicina. Y decía que estaba viendo el infierno. Él habla de la química. Que el cerebro tenga esa reacción. La última química cerebral, sí, eso se ha llevado a estudios, pero de momento tampoco se ha demostrado lo contrario. He tomado a un médico también español que comentaba eso, que explicaba que lo más parecido a morir es estar dormidos, es cuando uno está totalmente dormido. De hecho, nuestro cerebro lanza una neurona para que nosotros no podamos hacer nuestros sueños realidad. Es decir, cuando tú estás durmiendo y estás soñando, y además puedes soñar que estás jugando, no sé, pues un partido de fútbol, o puedes soñar que estás volando, o que sales de tu casa. Afortunadamente hay una química cerebral que hace que tú no puedas hacer eso, porque si no te levantarías y lo harías, el mecanismo se pondría en contacto. Él comenta que esa misma química es la que puede hacer que la gente vea eso. Sin embargo, solamente ha llegado un 30% de las experiencias, de las etapas de la experiencia cercana a la muerte. Es decir, las otras, el 70% de las otras fases no la puede explicar. Bueno. Con lo cual, el tema de que sea una química del cerebro tampoco está demostrado al 100%. No está demostrado. Vamos a ir cerrando porque ya otra vez se nos ha pasado esos 20 y tantos minutos. Pero no quería olvidar un detalle de la primera parte que charlaba Juan. Teniendo en cuenta que esto puede existir y que puede ser real, donde llega después de ese túnel, ¿qué es? ¿El cielo, el paraíso, el infierno, el purgatorio? Bueno, yo voy a dar una opinión totalmente personal y como me voy a tirar al vacío. A medio vacío. Al universo. El universo es muy grande. Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, me parece que dice que no os angustiéis, en la casa de mi Padre hay muchos sitios donde vivir. Y yo pienso, ¿cuál puede ser la casa del Padre nada más que el universo? Pues a cualquier planeta del universo, de los miles y millones de planetas que pueda haber habitado, por pura, estadística. Si contamos el número de estrellas... Muy fuerte, Juan. O sea, me está diciendo que cuando yo me muera puedo ser extraterrestre, un alienígena en otro planeta. Es que somos medio extraterrestres. Vale. Pero eso es para otro tema. Es que nosotros somos medio extraterrestres. Eso si quiero en otro tema, vamos. Pero el ser humano es un medio extraterrestre. Tenemos parte que es de aquí y parte que no es de aquí. Eso merece otro programa, Juan. Me has dejado. Eso merece otro programa. Javier Castro, ¿dónde llega ese final del túnel? ¿Es la creencia católica cristiana del paraíso, el purgatorio? No, yo creo que la religión no tiene nada que ver en esto. Yo creo que todos llegaremos, todos tendremos la respuesta cuando llegue nuestro momento. Y yo creo que estaremos donde estuviéramos hace 100 años, que nadie sabe dónde estábamos hace 100 años, pues llegaremos a ese mismo sitio. Yo creo que es así, ¿no? Y yo creo que una de las preguntas, seguirá siendo una de las preguntas de la humanidad, que también ese para otro programa sería el tema de que sería conveniente hacer saber a la humanidad que verdaderamente existe vida después de la muerte. Eso es otro tema, porque a nivel sociológico y de cómo estamos viendo ahora, la muerte genera muchísimo dinero, ¿eh? O sea, el tema hoy en día la ley se sostiene porque hay un temor a la muerte. En el momento en que alguien salga y diga, y los científicos puedan decir, señores, que hay vida 100% después de la muerte, ¿qué pasaría? En nuestro mundo cambiaría totalmente. Hay religiones que disfrutan, celebran y festejan a la muerte, ¿no? Sí, pero con toda la seguridad, ninguna.
con toda la seguridad ninguna. Entonces, en el momento en que sí se supiera, que eso también es otra, que yo me atrevería a decir que cuando salga Sam Parney y diga en el proyecto Auer, señores, esto yo quiero ver que me den los resultados reales de lo que está pasando. Tendríamos el miedo al que nos puede controlar. Podría haber también un suicidio colectivo. Exacto. Bueno, se podría cambiar la imagen de todo, económicamente, qué pasaría con la empresa de seguros, qué pasaría con... Hay un libro, yo creo que impresionante, de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, que recomiendo aquí a todos los telespectadores, que es bestial, porque habla de qué pasaría en el mundo, en un hipotético país, si de buena primera no muere nadie. Y se dan cuenta de que, bueno, pues el mundo se convierte en un caos, porque la muerte en sí es un negocio, y ya está. Lo que pasa es que, bueno, pues espiritualmente... es un buen tema. Bueno, buenos libros. El ritual, que lo tenemos por aquí, de Javier Castro. El desafío del destino, de piratas españoles, en este caso hasta andaluces. ¿Vale? Voy a por otro. Los Diablos del Mar. Piratas gallegos antes de la serie de televisión, mucho antes. Por parte de Javier Castro. La Facilosofía de Juan... Ahí está, de Juan Casas. Filosofía divertida, ¿no? En este caso, entretenida. Amena. Y práctica. Doy fe que es muy buen libro. Y tenemos este también, que es Vivimos y soñamos, pero no morimos, donde pone también hay un compendio de cosas relacionadas con el mundo de la muerte. Y también, evidentemente, este Yo vi la luz, de don Enrique Vila, con prólogo de JJ Benítez, nada más y nada menos, todos de ediciones Absalón en este caso. Juan Casas, ha sido un honor, un placer, y seguro, si usted quiere venir de Cádiz aquí, cuando usted me diga, le abrimos la puerta de par en par porque tiene muchos temas para hablar. Cuando usted me llame. Y Javier Castro, un placer, un honor, y hemos disfrutado mucho con tus experiencias cercanas a la muerte y tu trabajo de investigación. Gracias a vosotros por llamarme y por estar aquí. Y a ustedes, señoras, señores, pues ya lo saben, el próximo crono seguro que trae cosas interesantes y divertidas dentro del mundo de la historia y el enigma. Por lo menos vamos a intentar que usted la disfrute. Nos vemos en el próximo Cronos. Cronos, con José Antonio Colinet. Juan, me lo estás explicando, o sea, la muerte es algo que para ti no existe. No existe. Es una palabra simplemente. Es un nombre que le hemos puesto al paso de una situación a otra, que se debería llamar tránsito. En lugar de muerte, en realidad es un tránsito. Y cosa curiosa, que la primera vez que se me ocurrió a mí demostrar en un libro, en este concretamente, que la muerte que no ha señalado es Facilosofía. Una historia práctica de la filosofía, que es que es otro de los libros tuyos. Pues que la muerte no existía, me dio la idea una de las leyes de la dialéctica marxista. Yo creo que los marxistas, si alguno está escuchando esto, no se lo cree, pero hay una ley que la llaman la ley de la contradicción o de la negación, que dice que todo lo que empieza termina, que no puede durar siempre, pero que la vida engendra muerte y la muerte engendra vida. O sea que me puedo quedar tranquilo si me atropella un coche, que morirme no me muero. No, no te mueres, no me muero. Pasas a otra situación distinta, eso es seguro. Lo que pasa es que no sabemos dónde es, pero que de esas cosas también trataremos. Lo veo muy optimista. Ahora después. Yo personalmente lo veo muy optimista. Javier, para ti la muerte existe, ¿qué es la muerte? En principio, bueno, la muerte como tal, como tal existe. Quiero decir, la muerte material como la conocemos, ¿no? El ser humano sigue un proceso, nace, muere. Y yo ahora mismo creo que estoy muerto, que estoy en el paraíso porque tenemos un nuevo plató, un nuevo fondo, un nuevo lugar donde poder hacer mejores trabajos para usted, mejores investigaciones para usted. Así que, jefe, gracias en nombre de los espectadores por haberme subido ese escalafón maravilloso en la empresa a este programa Cronos. Dicha esta broma y esta bienvenida a todos ustedes, le voy a dar la bienvenida a las dos personas que van a compartir con nosotros, también evidentemente la mosca de la tele tenía que estar en el pack completo del nuevo lugar, del nuevo trabajo, que son dos personas que han venido exclusivamente desde Cádiz a contarnos sus experiencias, su sabiduría sobre el tema que vamos a tratar en la tarde-noche de hoy, el vida después de la muerte. Uno de ellos, voy a empezar por juventud, es el amigo Javier Castro, que
Este libro que tengo aquí, que ahora mismo seguro uno de nuestros compañeros cámaras van aquí, este que tengo aquí al ladito, se llama El Ritual y es un proyecto que habla de eso, ahora nos lo explicará él, sobre vida después de la muerte. De Ediciones Absalom es donde pueden encontrar este libro de nuestro amigo Javier Castro. Voy a seguir vendiendo libros porque para eso ellos lo han escrito y para eso ellos son los especialistas, y en este caso don Juan Casas Carbajo, también desde Cádiz, ha hecho una serie de investigaciones sobre vida después de la muerte en este Vivimos, soñamos, pero no morimos, y de la muerte en general, como iremos indagando y como iremos indicando durante este trayecto del Cronos del día de hoy. Como digo, empezamos por el más joven. Javier, El Ritual, ahora hablamos de otros libros, no te preocupes que tienes también porque no paras de escribir. ¿Qué es El Ritual realmente? En este libro, ¿qué vamos a encontrar cercano al tema que nos acucia, que es la vida después de la muerte? Bueno, sobre todo, buenas tardes a todos. Y bueno, el Ritual Proyecto UR21 es un libro completamente, yo creo que diferente a todo lo que se puede encontrar ahora mismo en el mercado literario. Por la sencilla razón de que está novelado, una parte de novela, pero dentro del libro los personajes juegan con el lector porque le van introduciendo en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Desde un punto de vista sobre todo científico, en ningún momento se toca el tema religioso, en esotérico, para nada, ¿no? Entonces por eso a mucha gente le está llegando. Es un libro que se tacha de ser muy humanista y se recoge un proyecto supuestamente real, realizado en Estados Unidos, y que llama muchísimo la atención porque hay un desenlace y una respuesta, ¿no? Y hay una respuesta en ese proyecto, y bueno, y el libro está teniendo bastante aceptación, sobre todo porque es uno de los poquitos, creo que único del mercado, que se moja dando una respuesta a la posibilidad de vida después de la muerte. Luego vamos a hablar de otros dos libros, de otro tema, de otra índole, aunque también de historia. Si uno toma las religiones, ya sea el budismo, ya sea el islamismo, ya sea el cristianismo, las religiones animistas, como leyenda, te das cuenta de que esas leyendas nos hablan siempre de algo, o bien sea una reencarnación, o bien sea una vida más allá de esta vida, y ahí hay que buscar. Sinceramente, si tomáramos el reconocido mundialmente en torno a las experiencias cercanas a la muerte, que era el doctor Enrique Vila, y lo decía una persona que sabía, que había investigado, y yo he tenido libros manuscritos en mi mano, donde relataba cientos y cientos de experiencias de personas que habían estado en ese tránsito, en esa situación. Y lógicamente... Cronos, con José Antonio Colinet. Bienvenidos a otra historia, a otra entrega de este programa que esperemos esté convirtiéndose en el preferido de sus noches o días del fin de semana. Este Cronos en el cual hoy nos sentimos especialmente bien, especialmente a gusto. Le doy las gracias a los espectadores que han conseguido enternecer a mi jefe, porque hoy tenemos 4 o 5 cámaras, una cabeza caliente, una silla, un monitor delante donde me estoy viendo. O sea, hoy vamos a hablar de vida después de la muerte, pero ahora, lógicamente, don Juan Casas me gustaría que me explicara un poquito qué vamos a encontrar en Vivimos y Soñamos, pero no morimos, que es su libro. Pues precisamente eso, que vivimos, estamos en la Tierra, soñamos también, los sueños son importantes, pero no morimos, por la sencilla razón de que la muerte no existe. La muerte, según pienso yo, es un nombre que le hemos puesto al paso de una situación a otra. Y no me baso en elucubraciones mías solamente, sino que parto de una base real, científica, de que si nosotros miramos los diccionarios, cualquier diccionario, y buscamos el término muerte, vemos que dicen cesación de la vida, absorción de la materia por la propia materia, es decir, destrucción total de un organismo. Y el organismo no se destruye. El organismo humano o animal, de cualquier animal, lo único que hace es transformarse. Se convierte en hueso, en polvo, o si se incinera, se convierte en ceniza. Pero eso es una transformación
que por otra parte genera vida. Esa es la primera pregunta que quería plantearos a los dos. ¿Qué es la muerte? Pero bueno, más o menos me lo estás contando.